¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarte en este tu programa. En consecuencia, un día después del día que hay sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el objetivo del programa, bueno, con mucho gusto lo repetimos, se trata de analizar, de ver, de repasar, de recorrer alguno de los casos vistos precisamente en la sesión pública del día anterior. De eso se trata. Y más allá, bueno, pues de elevar o tratar de aumentar la cultura electoral en todos nosotros, porque, bueno, lo electoral, tú lo sabes, en un momento determinado influye hasta en nuestros bolsillos, como también ya en muchas ocasiones lo hemos dicho. Ahora estamos contigo más temprano debido a que en Guadalajara hoy empieza el Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas. Es un encuentro que se da cada año, que lo propicia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esta ocasión con el tema Consolidando la Democracia, Elecciones 2015. Así es de que por favor te pedimos que estés al pendiente de Plataforma Electoral, porque se va a transmitir este Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas. Bien, entonces, en esta ocasión, en este programa, un caso referente a nuevas o bien a cambios de tecnologías. Y precisamente para platicarnos acerca del caso, tenemos con nosotros al doctor José Pablo Abreu Sacramento. Él es secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. José Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, decía yo, se trata de un caso referente a nuevas tecnologías o cambios en las tecnologías. ¿Nos puedes decir, nos puedes explicar de qué se trata? ¿Nos puedes decir los antecedentes? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Para empezar, creo que habría que poner un poquito más en contexto a la audiencia, porque si bien el caso habla sobre o se refiere a temas de tecnologías en algún punto, lo importante del asunto de la resolución es que se privilegia o se cuida el principio de equidad de la contienda. En este caso, vinieron el partido Morena y el Partido Acción Nacional impugnando un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo en el que emitía normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental durante el proceso electoral federal 2014-2015 y los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios que se celebrarán también en este 2015. Entonces, partiendo de ese punto, el partido Morena y el partido Acción Nacional llegan a combatir este acuerdo dictado por el INE el 18 de febrero. Por un lado, el partido Morena venía reclamando la falta de certeza que generaba ese acuerdo. Y por otro lado, el Partido Acción Nacional es quien se refería a una de las campañas publicitarias que el gobierno, que las autoridades públicas federales sometieron a consideración del INE como una de las excepciones que contempla la Constitución y que por lo tanto podría transmitirse en principio durante las campañas políticas. Es un primer contexto que hay que poner, ¿no? ¿Qué fue lo que se impugnó en estos recursos de apelación? Y que son dos partidos los que vienen impugnando. Exactamente. Entonces, ¿realmente se trata o va el asunto en dirección de la publicidad, de la propaganda de los propios partidos y de conservar la equidad en la contienda? ¿Se podría decir así? No de los partidos, del gobierno, Durante las campañas. Y aquí viene la otra parte donde hay que poner en contexto a la audiencia. En 2007-2008 tuvimos una reforma político-electoral que puso un énfasis al tema de radio y televisión en las campañas, en el ámbito electoral, ¿no? Se estableció un nuevo esquema de radio y televisión para el tema electoral y uno de esos cambios que se dio fue respecto a la propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental, a partir de la reforma de 2007-2008, tuvo dos limitantes.
La primera, que no puede hacer referencia o no se puede dirigir a temas electorales, la propaganda del gobierno, ¿no? Ujú. Por lo tanto, no podré estar dirigida a favorecer a un partido o a perjudicar a otro. Y por otro lado, se le estableció una limitante respecto a su difusión. No puede difundirse propaganda gubernamental en principio durante las campañas electorales, los 3 días de reflexión que hay entre las campañas y la jornada electoral y el día de la jornada electoral. Y esto se hizo para que no pudiese generar un ánimo de ventaja hacia un partido, el partido gobernante, que estuviera difundiendo los logros que ha realizado durante su gobierno o los programas que tiene de apoyo a la ciudadanía que generan un ánimo favorable, ¿no? Está en el gobierno el PRI. Es el partido que ahorita está en el gobierno. En este momento. Exactamente. El momento de la reforma no era No el PRI. Y estamos hablando a nivel federal, pero a nivel local, pues hay diferentes gobiernos. Hay diferentes gobiernos. Pero se refiere, la propaganda gubernamental se refiere sobre todo a la cuestión de los programas de beneficio social. No necesariamente a los ¿No? de beneficio social. Por ejemplo, y déjame avanzar un poquito más. Existe a esta prohibición general que se ha establecido en la Constitución y en las leyes de difundir propaganda gubernamental, existen excepciones, ¿no? Cuando se trata de campañas de protección civil, de servicios de salud o de servicios educativos, eso es propaganda gubernamental que se podría difundir que se en un difunde, momento determinado. y eso son excepciones que estableció la Constitución por la propia necesidad. Imagínate que hay un temblor y que pues no se pudiese difundir información, propaganda del gobierno respecto a cómo reaccionar, o que va a entrar un huracán, ¿no? O sea, hay excepciones. Exactamente. Hay propaganda que debe darse precisamente por beneficio social, pero hay propaganda que pudiera en un momento dado beneficiar al partido que sea. Exactamente. Y que tenga evidentemente acciones de gobierno. Así es. Y entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, en cualquiera de sus 3 niveles, federal, estatal o local, a nivel municipal, es solicitarle al INE, que es el árbitro en las contiendas electorales, permiso para poder difundir campañas publicitarias que esa autoridad considera que no, que entran dentro de estas excepciones. Ajá. Por ejemplo, en este año se pidió que la campaña de Los Ángeles Verdes, este servicio que se presta en las carreteras, exactamente, durante Semana Santa, que ya es periodo de campañas, se pueda difundir, ¿no? Es un servicio informativo de protección civil. Únicamente, no más allá. Otro que entra dentro del aspecto educativo tiene que ver con la declaración anual. Como tú bien sabes, la declaración anual se presenta el 30 de abril para personas físicas, ¿no? Y entonces, hasta el 30 de abril se solicitó por parte del SAT poder difundir su campaña para que la gente esté enterada y cumpla con su obligación de presentar su declaración anual, ¿no? Esto nada tiene que ver con lo electoral, simplemente son campañas de orientación y son campañas casi permanentes para poder la ciudadanía estar informada de lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer en determinados casos. Así es. Ese es entonces el marco. El fondo, el macro de este asunto. Exactamente. Y lo que sucedió en este asunto es que el Partido Acción Nacional vino atacando, ¿no? Apelando una de las excepciones que calificó el Instituto Nacional Electoral, la que tiene que ver con el programa de transición a la televisión digital terrestre. Este es un programa que maneja el ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. Eso, ¿no? Es. Vamos a escuchar, José Pablo, estos promocionales y nos platicas, este es el punto, ¿verdad? Esta es la esencia de este asunto marcado como
RAP 59 diagonal 2015, que nuestro invitado esta mañana, el doctor José Pablo Abreu Sacramento, secretario de Estudio y Cuenta en este tribunal, nos va a explicar después de los promocionales. Estamos en Consecuencia y como siempre te damos las gracias porque nos escuchas y nos ves ahora a través de plataforma electoral, y un saludo muy especial a nuestras amigas y amigos de la prensa nacional y de más allá de nuestras fronteras. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en Consecuencia y con la presencia del doctor José Pablo Abreu Sacramento, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tema de esta mañana en este programa es prohibiciones hacia la propaganda gubernamental en tiempos, en procesos o durante los procesos electorales. Nos quedamos, José Pablo, que nos ibas a hacer el favor de explicarnos en qué consiste este apagón analógico y qué tiene que ver con el asunto tratado por la magistrada y los magistrados ayer. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Como te comentaba, en este asunto vinieron el Partido Morena y el Partido Acción Nacional. Y el Partido Acción Nacional es el que señalaba que este programa de transición a la televisión digital terrestre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, no podía difundirse durante este periodo vedado, ¿no? Que comprende campañas electorales, los 3 días de reflexión previos a la jornada electoral y la jornada electoral. Y el argumento que planteaba el Partido Acción Nacional era que la difusión de este programa podría influir en el ánimo de los electores. ¿Por qué? Te explico de qué va el programa y de qué va el apagón analógico, sí, para poder pues hacer comparaciones y sobre todo calibrar. Exacto. Uh-huh. El apagón analógico se le ha denominado así a la transición que se va a dar de la televisión que teníamos tradicionalmente, la televisión analógica, a la televisión digital. Y lo que sucederá es que la televisión, mudarnos a la televisión digital, traerá una programación más amplia. Más posibilidades. Más posibilidades para entretenernos, ¿no? A los televidentes, ¿no? Más programas, mejor calidad en la imagen, porque va a ser imagen de alta definición, está HD. Más opciones igual de radio por televisión, o sea, no necesariamente canales con imagen, pero sí de audio, y unas nuevas funciones que no traían las televisiones tradicionales. ¿Más posibilidades también, José Pablo? Sí, definitivamente, ¿no? Más posibilidades. Por lo tanto, el televidente, la gente, pues se va a sentir más a gusto con esta nueva televisión digital, ¿no? Y al sentirse más a gusto con la nueva televisión que va a haber en México, supuestamente mejor televisión. Que no programación, ¿eh? A eso no nos estamos metiendo. Mejor televisión. Exactamente, mejor televisión. Pues tendría que, bueno, se podría asumir que reconocería al gobierno que hizo esa transición, ¿no? Como el gran hacedor de esta transición. Exactamente, ¿no? Y por lo tanto, los partidos políticos, en este caso el Partido Acción Nacional, pues no quiere que se difunda
que esa fecha del apagón analógico va a ser el 31 de diciembre de 2015, porque puede influir en el ánimo de los electores que este año vamos a tener en todo el país una mejor televisión. Exacto. Y la jornada pues es el 7 de junio. Así es. Y aquí hay que diferenciar. El programa que quería difundir el Instituto Federal de Telecomunicaciones era solo informativo de que el apagón analógico se va a realizar este año. Pero a la par tenemos que igual recordar que existe un programa de la Secretaría de Desarrollo Social y, si no me equivoco, de Telecomunicaciones, de Comunicaciones y Transportes, donde se están repartiendo televisores digitales, ¿no? Entonces, la gente igual podía asociar que relacionar lo uno y lo otro. este programa de difusión estaba relacionado con la entrega de televisores, ¿no? Entonces, había ahí también una delgada línea que cuidar, ¿no? Lo que se consideró en el proyecto de resolución, en la sentencia que se votó favorablemente, es que efectivamente difundir durante la campaña electoral y este periodo vedado de los 3 días de reflexión y la jornada electoral, este programa en específico sí podría influir en el ánimo de la gente, porque, como te comentaba, la gente podría asociar que al mudarnos a una mejor televisión, pues iba a recibir iba a ser beneficios. un logro de alguien, ¿no? Exacto. Un gran logro de alguien. Pero además, tampoco entraba el carácter de urgente de este programa de difusión. Porque es hasta finales de año. Porque es hasta finales de años, porque ya se ha venido difundiendo y porque pues el periodo es de abril, bueno, en algunos casos de abril a junio, al 7 de junio. Al 7 de ¿no? junio. En el caso de Chiapas, que la elección local es el 19 de julio hasta el 19 de julio, ¿no? Pero queda todo un semestre para seguir difundiéndolo. Sí, entonces sería una necedad estar queriendo meter esta información en estos meses, en estas semanas, en ese periodo que nos dice. Exactamente, en estas excepciones, ¿no? Uh-huh. No califica como excepción, uno, porque no es urgente, y dos, porque sí podría influir en el ánimo marcar de los ánimos, votantes, claro. ¿no? Entonces, por ahí fue este asunto. Además, al fin, el asunto que se votó ordenó modificar el acuerdo al INE, quitando este supuesto. Los demás supuestos de excepción, como los que te comenté de Los Ángeles Verdes, Esos quedan allá, ¿no? Sí. O de la declaración anual quedan. Y también se declaró fundado uno de los argumentos de Morena, por cuestiones de precisión en la redacción del acuerdo. Porque el acuerdo maneja las fechas en que se va a prohibir la difusión de esta campaña gubernamental, uh-huh. ¿no? De las campañas gubernamentales. Pero en uno de los resolutivos se hablaba que iba a ser desde que iniciaran las campañas, tanto federal como locales, y hasta el 7 de junio. Ajá. Y entonces nos quedaba colgando qué pasaba con la elección de Chiapas, que inicia las campañas, la campaña local en Chiapas inicia el 16 de junio y la elección es el 19 de julio. Entonces, cuando uno de los resolutivos decía, desde que iniciaban las campañas locales y federal hasta el 7 de junio, dejaba fuera a Chiapas. Entonces no se generaba certeza, se violaba otro de los principios que rigen los procesos electorales, que es el de certeza, y por lo tanto también se le ordena al INE modificar este resolutivo para que contemple en la redacción que haga la elección de Chiapas y no quede volando. Eso es. Entonces llega Morena, llega Partido Acción Nacional ante el INE originalmente. No. ¿Ese es el paso?
No, ¿A impugnar? sí, la impugnación se presenta ante el INE, pero quien resuelve es aquí, No, sí, ¿no? no digo, pero haz de cuenta, para tomar el hilo desde el El principio. hilo desde el principio es, el instituto tenía que aprobar este acuerdo, ¿no? Dictar estas normas que regularan la propaganda gubernamental. El gobierno, los gobiernos, las instancias de gobierno llegaron a línea a decirle, oye, contempla dentro de las excepciones estos programas, y el INE dictó las normas diciendo, estas normas aplican de tal tiempos, fecha a tal fecha, exacto. y las excepciones son estos programas. Y entonces Morena dice, oye, llega con el tribunal y dice, oye, tribunal, el INE no dejó claro, no genera certeza cuál es el tiempo, porque creo que se están volando, quedando colgadas ahí Dos, tres cosas, ¿no? claro, sí. Y el PAN dice, oye, dentro de las excepciones que el INE contempló, hay una que no me parece que sea excepción, que es esta de la televisión digital, y considero que puede influir dentro de los votantes. Y entonces aquí, para recalcar, la resolución privilegia dos principios que tiene que cuidar, todas las autoridades tienen que cuidar durante los procesos electorales. El principio de certeza, que quiere decir que todos los actores políticos y los ciudadanos conozcan y tengan claro las reglas para actuar, ¿no? Y el principio de imparcialidad. En este caso, en la vertiente de que la autoridad, el gobierno, no puede influir en el ánimo del elector a favor o en contra de un partido político. Y este programa de un instituto federal de telecomunicaciones, que no parte del gobierno, no una secretaría, podía influir en el ánimo de los electores al ser asociado con un beneficio que va a representar para la ciudadanía, ¿no? El tener una mejor televisión, y que podía, pues eso, influir. Fíjate que me quedo pensando, ¿cómo es que poco a poco se va llegando a regular o a establecer lo menos y menos de las cuestiones electorales? Fíjate en los detalles que ya se está. Me parece a mí que esto es, y por eso se eligió este caso, porque tiene su trascendencia. Ya se está actuando, ya se está determinando o solucionando o sentenciando acerca de detalles muy específicos en tiempos electorales para cuidar la equidad, para cuidar el respeto, para cuidar lo que se dice a la ciudadanía. ¿No te parece así, José Pablo? Completamente. Pues nuestra democracia y nuestra legislación ha ido dando pasos, ¿no? Y en el caso de la regulación electoral, la legislación ha ido cada vez a más detalles, perfeccionándose. Pasamos una elección, se resuelven los casos, se analiza por parte del legislativo cómo se dieron las contiendas, y pues como ingenieros, ¿no? Meten ahí aprietan las pinzas, la tuerca, el desarmador, ¿no? Y van regulando pues los cabos sueltos que quedaron de la legislación pasada. Y esta reforma de 2007-2008, la que tuvo que ver específicamente con las campañas y el uso de radio y televisión, fue uno de los aspectos que se regularon muy detenidamente, al punto que en la Constitución también se establecen los minutos que se pueden utilizar como spots y cuánto le va a tocar a cada partido, ¿no? Sí. Fíjate que el hilo del asunto nos es importante tomarlo precisamente porque a la hora de escribir, a la hora de redactar, la gente de la prensa necesita esos puntos de referencia para continuar con una lógica en lo que está tratando de decir y de explicar. Entonces, los dos partidos que nos mencionas, Morena y Acción Nacional, no impugnan directamente ante el INE lo que el INE había, digamos, ya establecido o escrito o ordenado, sino que directamente vienen al Tribunal Electoral y dicen, el INE está haciendo esto y hay dos o tres detalles que pues pensamos que pueden influir.
Exacto. El nombre del recurso es un recurso de apelación, Sí. ¿no? Procede cuando el Instituto Nacional toma una decisión, en este caso el órgano central, y el ciudadano, el partido político, interpone este recurso y entonces la sala es quien... Y viene directamente Exacto, acá. exacto. Por eso es RAP, como decíamos antes de ir a promocionales, es un sub-RAP, RAP, sub-RAP, porque es un recurso de apelación. Exactamente. Marcado, bueno, ese es un consecutivo que se le da a cada uno de los asuntos, como 59 de 2015. De hecho, fueron dos. El 59 de 2015 es el que presentó el partido Morena y el 69 de 2015, que se acumuló a ese 59, es el que presentó el Partido Acción Nacional. Como eran dos recursos que tenían que ver con el mismo acuerdo, el segundo, el que se presentó en segundo lugar, se acumula el primero y se resuelven juntos para que no haya... No pueda existir dos resoluciones que luego resulten contradictorias. Exacto. Entonces se resuelven en una misma sentencia y ahí se tenieron los agravios de los dos partidos que tenían que ver con el mismo acuerdo. Cuando es el mismo tema, ¿es que se acumulan los asuntos? Exactamente. La misma base, digamos. El mismo, sí, el mismo... La misma esencia. Exacto. Es cuando se acumulan. Por eso vemos en las sesiones que dicen el número tal y sus acumulados. Exacto. Quiere decir que hay identidad exactamente. En lo que está resolviendo. Exacto, y en este caso, pues unas determinaciones del Instituto Nacional Electoral en torno a lo que se puede, en torno más bien a lo que se debe transmitir en tiempos electorales en lo referente a promoción, publicidad gubernamental. Exacto, como excepción, ¿no? Como excepción. Porque la regla es que no se pueda transmitir nada de promoción gubernamental, excepto como esto de Los Ángeles, la salud, verdes, temas salud, educativos, protección civil y la difusión de las autoridades electorales. Eso sí está permitido porque evidentemente por la naturaleza de un proceso electoral, la ciudadanía tiene que conocer qué autoridades existen. O sea, el propio INE y el Tribunal Electoral. Y la FEPADE. Y la FEPADE. Lógicamente, tocando maderita, si algo, digamos, extraordinario llegara a suceder, bueno, pues también, ni modo, se tiene que entrar con orientación hacia la población. Así es, esperemos que no, pero sí, protección civil, en el caso, pues, en verano, es época de huracanes, ¿no? Sí, y pues, puede darse el caso. ¿Qué agregarías tú, José Pablo, a este asunto? ¿Qué dirías, qué podrías decir más acerca de su trascendencia? Yo creo que lo que hay que resaltar es el tema que motivó la reforma y que motivó la presentación de este recurso por parte de Acción Nacional y la resolución, que es el tema de imparcialidad en las contiendas electorales, ¿no? Te decía hace un momento que nuestra democracia ha ido caminando y uno de los aspectos que hemos querido cuidar los mexicanos ha sido el tema de tener contiendas equitativas, ¿no? De que realmente se den las condiciones para que la gente pueda generarse una opinión propia y decidir de manera razonada su voto. Por lo tanto, se han establecido reglas para que partidos políticos, autoridades y actores no logren desbalancear la contienda a favor o en contra de un partido. Existen los medios de impugnación electoral para que esos mismos actores puedan, pues, reponer o resarcir aquel desequilibrio que se haya generado, ¿no? Volver a las condiciones de equidad. Y existen las autoridades, como el Tribunal Electoral, que tienen la obligación de velar por esa imparcialidad y por esa equidad en la contienda. Y lo que sucedió en este asunto es eso, ¿no? Existen las normas,
las autoridades calificaron de una manera un programa de difusión gubernamental. Un partido dijo, ojo, yo creo que ese programa puede influir en el electorado, lo impugna, viene al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, después de un análisis del asunto, de ver las excepciones y si cabía o no, decide que ni es urgente, imprescindible difundir este programa de televisión digital durante el periodo de campañas, y que sí podía influir en el electorado y por lo tanto romper con la equidad de la contienda, romper con esta imparcialidad que debe tener las autoridades. Fíjate que una de las frases que ha utilizado el tribunal es: tú toma la decisión, nosotros la protegemos. Pareciera a veces, como tantas otras, que se trata de palabras, de frases así como que rebuscadas, pero sin un sustento, huecas. Y no, esto que tú nos estás explicando, este tema que nos estás diciendo, nos hace reflexionar en que sí hay frases con esencia, sí realmente se está procurando el que se respete en todos los sentidos y a toda costa la decisión, te iba a decir el voto, pero la decisión de cada uno de nosotros. Y en este caso se está protegiendo antes de que se tome, ¿no? Sí. Que se está protegiendo que las condiciones se den para que las y los mexicanos decidan de manera razonada y sin mayores influencias. Exacto. Sin Extrañas, ruido. ¿no? Exacto. El voto que van a depositar en las urnas. Pues el tiempo se ha acabado, el de este programa, y no sabes cuánto te agradecemos, José Pablo, que hayas estado con nosotros y explicándonos este tema. No, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias a ustedes y pues a la audiencia igual. Muchísimas gracias, el doctor José Pablo Abreu Sacramento. Él es secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y perteneciente a la ponencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos, ponente precisamente de este asunto el día de ayer en la sesión pública. Muchas gracias por tu atención. Recuerda siempre, un día después del día que hay sesión pública, en la sala superior estamos contigo en consecuencia. Ahora más temprano te decíamos la razón. Dentro de unos minutos, bueno, pues se va a dar la inauguración del Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas con el tema Consolidando la Democracia, Elecciones 2015. Inicia este jueves en el Instituto Cultural Cabañas, en el precioso Hospicio Cabañas, en la ciudad de Guadalajara. Un saludo para todos nuestros compañeros, nuestras compañeras y para la ciudadanía en general allá en Jalisco. Nuevamente muchas gracias y hasta entonces, gracias también a nuestros ingenieros. Que estén muy bien. Hasta entonces.